Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y como cada domingo vamos a analizar índices bursátiles, divisas, materias primas, también veremos el Bitcoin. Y esta semana, pues aunque hemos visto caídas bastante importantes en los índices bursátiles a nivel global, también podemos decir que hay un rayito de esperanza, un rayito de esperanza al menos en Estados Unidos, como veremos cuando toque el turno de analizar la evolución de los índices bursátiles norteamericanos. Por lo demás, pues estamos viendo cómo el euro ha vuelto a vivir una semana en la que inesperadamente se desplomaba literalmente y eso provocaba la ruptura bajista del rango lateral en el cual estaba inmerso en las últimas semanas. Bien, el oro, pues seguimos viendo cómo continúa pues su caída lentamente pero sin pausa. Eso sí, parece que en las últimas jornadas de esta semana parece que ha hecho un suelo o puede ser simplemente una pausa antes de reanudar su caída, porque también en el patrón oro tenemos una ruptura bajista de un rango lateral, como ya estuvimos viendo la semana pasada. Bueno, vamos a entrar de lleno en la gráfica, no vamos a perder mucho el tiempo enrollándome como suele ser habitual, porque obviamente los temas no han cambiado tampoco mucho, ya sabéis que estamos viendo nuevamente esa segunda oleada que está golpeando Europa, principalmente España, como suele ser habitual, para todo lo malo España estamos siempre en el primer puesto, no hay quien nos quite la medalla de oro. Y por lo demás, pues habrá que permanecer con cierta tranquilidad porque obviamente con respecto a lo que es la renta variable, a partir de ya de octubre vamos a empezar a ver toda una batería de resultados empresariales en Estados Unidos y en Europa y España obviamente pues desde el día 20 de octubre pues comenzará también esa artillería que va a provocar pues fuerte volatilidad en los mercados y ya de por sí vamos más que sobrados de volatilidad, ¿no? Luego también pues creo que es muy importante echar una miradita a lo que está pasando en Estados Unidos con esas elecciones que tendremos en noviembre y que desde luego pues se puede provocar pues el derrumbamiento definitivo de Wall Street o que los máximos que veíamos hace unas pocas semanas vuelvan a ser incluso superados, ¿no? Volvamos a estar nuevamente en Estados Unidos en subida libre. Eso va a depender mucho de quién gane esas elecciones que están en Estados Unidos, que están muy reñidas hoy por hoy. Bien, pues vamos a pasar a ver la gráfica. Vamos a comenzar por las materias primas. Aquí tenemos el futuro del café, gráfico diario, pues parece que aguanta muy bien sobre los $110 y eso pues veíamos como prácticamente toda la semana, de lunes a jueves, ha estado sobre esa zona de 110 y finalmente vemos ese empuje. Curiosamente, el jueves es cuando en Estados Unidos comienza ya un poco a vilumbrarse cierta esperanza, ¿no? Después de la fuerte caída del lunes y el miércoles. Y curiosamente, pues el café ha hecho exactamente lo mismo. De hecho, tenemos como el miércoles aquí formó un doji, es una vela muy interesante, ya que su mínimo podría indicarnos que a lo mejor hayamos visto un mínimo. Estamos ahora mismo en un rebote. Ese rebote, su primer obstáculo, y lo tiene bastante cerca, ya son la zona de resistencia $215.30, donde ahora mismo también tenemos ahí a la media móvil 200, que va a ser pues un hueso duro de romper. Pero en caso de ruptura podríamos ver un rebote mucho más importante, buscando en principio la zona de los 124 y quizás por extensión incluso la importante zona de resistencia de los $127. Así que yo en principio, mientras no pierda los $110, sobre todo para aquellos traders y especuladores de corto plazo, tenéis ahí una oportunidad bastante interesante de intentar subiros a rebote. Por encima de esa zona de los 115.30, vamos a poner $116. Yo ahí sí que veo para el resto de traders especuladores de corto plazo una oportunidad para abrir posición larga, insisto, buscando los 124, $127 por extensión. Vamos a dejar el futuro del oro, vamos a ver si ese rebote continúa, si es capaz de romper esa zona importante de resistencia, que es donde podríamos tener esa siguiente señal de compra. Bueno, vamos a ver, el oro, pues desgraciadamente, pues yo creo que desde que entró el tío Gilito es para mí Mr. Warren Buffett, que desde luego donde entra, pues se la lía, ¿no? Ese gran mito, ese gran gurú, el oráculo de Omaha, pues que la verdad que lleva un siglo XXI que no veas, vaya comienzo de siglo
fracasando reiteradamente en los valores de renta variable que entra. Si no entra mal, entra tarde. El oro volvió a entrar tarde y obviamente, pues desgraciadamente, como estamos viendo su entrada, lo que provoca siempre es mayores retrocesos. Hay que tener mucho cuidado. Donde entre Warren Buffett hay que salir corriendo. Bien, tenemos que había un rango lateral que viene desde agosto, como vemos en el futuro continuo del oro, un rango lateral que estaría entre los 1910, $2000, así si me permitís un poco para redondear, y finalmente pues hemos visto como ya esta semana, el martes ya teníamos el lunes una primera intento de ruptura, el martes llega confirmada ruptura y el miércoles ya sin lugar a dudas cayó. Eso sí, de momento mantiene un poco ese suelo en la zona de los $1860, puede producirse algún tipo de pullback, algún tipo de rebote. Los pullbacks se producen habitualmente entre 53 y 55% de ocasiones que hay una ruptura bajista de una zona de soporte y esto podría llevarle nuevamente a buscar el nivel de la zona 2910, incluso podría subir un poquito más hacia la zona 2935. Mientras se mantenga por encima, por debajo de $1940, para mí no hay peligro. Estaríamos ante, en caso se produzca un rebote, simplemente ante el habitual pullback, que suele ser muy frecuente cuando se rompe una zona de soporte. Suele ser considerado una segunda oportunidad para abrir posiciones cortas. El objetivo teórico por ruptura de ese rango lateral lo tenemos en los $1819, es decir, que podríamos ver tranquilamente ese movimiento hacia la zona de los $1810, antigua zona de resistencia y actualmente de soporte de un rango lateral como el que tenemos aquí, ¿no? Desde luego vemos al oro con laterales habituales, ¿no? Aquí primero tuvimos ese hombro, cabeza, hombro invertido, lateral, impulso alcista, luego nuevo lateral ahora para ir cayendo y bueno, pues vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Tenemos, de todos modos, tenemos ahí la zona 1842, 61.8%, su pérdida podría ser bastante demoledora, sobre todo ya con la pérdida de los $1810, podríamos ver caídas hacia la zona de los 1700, $1690. Pero bueno, vamos a ir paso a paso y en principio pues tenemos que tener en cuenta que durante 3 jornadas aguantar sobre zona 1860 puede ser simplemente un suelo, lo que cual daría lugar a ese pullback, insisto, hacia la zona de los 1910, incluso podría subir alrededor de los $1935. Bien, mientras no supere 1940, por encima habría que cerrar inmediatamente la posición corta o simplemente una pausa para continuar cayendo. Vamos a ver lo que ocurre en la jornada del lunes, por qué se decanta el futuro continuo del oro, si nuevamente reanuda o se va a producir ese pullback en principio. Bueno, pues dejamos el futuro continuo del oro y nos vamos ahora al futuro continuo del petróleo Brent, que esta semanita pues se ha estado haciendo suelo prácticamente, como podéis apreciar. Voy a poner un poquito para ver mejor. A ver, ahí lo tenéis. ¿Veis? A ver, la etiqueta. A ver, perdonar. ¿Veis? El suelo durante las 5 jornadas se ha quedado clarito ese suelecito. El rebote la semana pasada que le llevó a fallar en zona de resistencia en esos 43-43, donde formó una pequeña vela de onda alta, o también podríamos incluso la aceptaría como una vela de peonza, que es sobre la indecisión. Justamente ahí tendríamos una media móvil, como estáis viendo, de corto plazo, que estaba apoyando justamente la resistencia a los $43-40 y donde hemos visto esa corrección. De momento parece que aguanta bien sobre los $41-20, que es donde ha estado formando en principio ese suelo entre comillas o entre interrogantes. Y veremos, a ver, en principio, yo para mí señal de compra no habría mientras no se rompa esa zona de los $43-45. Si queréis un poquito para rondear, los $44. Un cierre diario por encima de 44, abrimos posición larga buscando en principio 48 y por extensión los $50. Perder los 41.20, pues para mí, o 41 si queréis para redondear, por debajo de 41, mucho cuidado porque todavía podríamos ver caídas hacia la zona de los $36-25. Así que el rebote queda de momento bastante tocado y vamos a ver si se reanuda, nuevamente intenta atacar esa zona de resistencia o finalmente vemos ya esa continuidad descendente buscando los $36-25. Vamos a ver ahora el dólar yen, gráfico diario. Pues muy bien, aquí ha funcionado de maravilla, aquí ha funcionado de maravilla. Muy bien, muy bien. La semana pasada teníamos tanteo a la zona de soporte, una zona de soporte clave, los 104.44 yenes, una zona donde aquí círculo amarillo, rebota, círculo amarillo, rebota, círculo amarillo, rebota y dejamos este interrogante. Dejamos el interrogante.
Vamos a ver, habíamos tenido sesión del jueves, habíamos tenido sesión del viernes, vamos a ver lo que ocurría. Y bueno, pues hemos tenido finalmente ese rebote, como podéis apreciar, bastante bonito, como ha aguantado muy bien, a pesar de las penetraciones que veis intradía, por debajo de 104,44 yenes, los bajistas no han conseguido en ningún momento cerrar por debajo de dicho nivel de precio, ¿no? Lo cual ha permitido de momento un rebote bastante interesante, con lo cual ya tenemos claro que aquí ha funcionado muy bien, como en ocasiones anteriores. Ahora sí, ya podemos. Uy, perdón. A ver, ahí. Ya tenemos como nuevamente esa zona ha funcionado muy bien como soporte y estamos viendo un rebote. Ese rebote en principio podría llevarle a buscar la zona de los 106,50, 107 yenes por extensión. Con lo cual vamos a ver si esto continúa esa progresión. Estaría bastante interesante porque no hay que olvidar que aquí es lo que estaba hablando la semana pasada. Imaginar que aquí se producía rebote. Tenemos mínimo 1, mínimo 2 en caso de rebote y aquí tenemos a los 107 la cresta. Si supera los 107 estaríamos ante un auténtico chollazo porque tendríamos un doble suelo increíble, un doble suelo que podría llevarnos tranquilamente a buscar la zona de los 109,50 yenes, sería estupendo, pero vamos a ir paso a paso porque quizás podría continuar esa escalada alcista, detenerse sobre la zona 106,50, 107 y a continuación volver a caer buscando como referencia los 104,50 yenes. Hay que tener eso muy en cuenta. Siempre los rangos laterales vienen de la mano de un doble suelo o un doble techo que ha fallado, es decir, que no hemos tenido confirmación. Así que de momento, estupendo para el dólar yen, donde estamos viendo cómo el dólar se está finalmente apreciando. Ahí estamos viendo ese rebote y vamos a ver si continúa esa ascensión y en principio pues vamos a ver si busca como referencia esa zona 106,50, 107 y veremos ver posteriormente si rompe los 107 y nos vamos para arriba, ¿no? Con esa confirmación ya, un cierre diario por encima de 107 yenes nos confirmaría ese doble suelo. En caso contrario, pues simplemente lo que estaríamos es ni más ni menos que un rango lateral, si me permitís, para redondear 104,50, 107 como zona de resistencia, 104,50 zona de soporte y 107 como zona de resistencia. Esos serían los niveles en caso de no confirmarse lo que en principio podríamos estar ante un hipotético doble mínimo o también conocido como doble suelo. Vamos a pasar ya a el cable. Libra esterlina, dólar estadounidense. Bien, pues en la libra esterlina vemos como ha estado cayendo finalmente. Vemos en este gráfico semanal. La semana pasada se producía un leve rebote, nada circunstancial. La caída se había producido de una zona importante, como estáis viendo, de resistencia. De hecho, aquí podríamos también dibujar esos circulitos que hemos dibujado también en el yen, el dólar yen. Vale, bueno, me vais a permitir ahí, 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 ahí y aquí. Como veis, esta zona entre los 1,3274, 1,3373 dólares es una zona muy pero que muy complicada de resistencia, muy pero que muy complicada. Aquí vemos cómo ha caído, se ha ido literalmente buscando como referencia la siguiente zona importantísima de soporte. La tenemos aquí entre los 1,2642, 1,2726 dólares. Ahí se ha detenido y vamos a ver en gráfico diario si hay posibilidad de algún tipo de rebote buscando nuevamente, si me permitís un poco para rondear, los 1,34 o hay más probabilidad de que se produzca la ruptura. De momento parece que aguanta en ese primer ataque bajista. Vamos a verlo en gráfico diario. Bueno, pues en gráfico diario, fijaros cómo los 1,27 de penetraciones por debajo de zona de soporte, pero 1,27 ahí aguanta. De hecho, básicamente las tres últimas velas que estamos viendo pues estaría englobada dentro de lo que se denominarían, pues sobre todo la del miércoles y viernes son velas de onda alta. Lo que tendríamos en medio tendríamos una peonza, son velas de indecisión. De momento cierta pausa en los 1,27, como también habíamos visto anteriormente en el futuro continuo del oro, ¿verdad? Con lo cual aquí vemos que los bajistas no consiguen tirar, con lo cual todavía hay opciones de que si recupera los 1,2754 dólares podamos ver un rebote intentando buscar en gráfico diario la zona de los 1,2950, 1,30 dólares. Importante no perder en cierre diario 1,27 porque
ya no está esperando aquí abajo la zona de soporte de los 1.2465 dólares. Y me voy a gráfico semanal. Fijaros que por debajo de esos 1.2642 ya estaríamos hablando de una caída hacia la zona importante de soporte en el cable, que son los 1.20 dólares. Así que vamos a ver si finalmente se produce esa recuperación, rebote y en todo caso, si surge todo un poco de forma como en casos anteriores, vemos ese rebote buscando esa zona, me volvéis a permitir para redondear, los 1.34, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. Nos pasamos ahora al euro dólar. Pues fuerte caída la que hemos visto esta semana. Ahora sí que ha caído, el euro, ya lo vemos, hasta el 1.1627 dólares, como estáis apreciando en el gráfico. Fijaros qué gran vela semanal. Vaya palo le han dado esta semana. Sabíamos que lo haremos muchísimo mejor en gráfico diario, que realmente el euro dólar estaba dentro de un rango lateral y finalmente está roto. No ha podido aguantar sobre esa zona de los 1.1831 dólares y finalmente ha caído. Después de varios intentos bajistas que habían fracasado, al final el cántaro que mucho va a la fuente acaba rompiéndose, como dice el proverbio español. Así que en principio ahora mismo todo apunta a que vaya a buscar la zona importante de soporte de los 1.1554 dólares. Vamos a ver lo que ha ocurrido en el corto plazo en gráfico diario. Bien, pues como sabíamos perfectamente, estábamos en ese rango lateral. Bueno, pues ya vemos cómo los tanteos han sido constantes. Se está moviendo, si me permitís también aquí para redondear, 1.1750, que era zona de soporte, y por arriba teníamos un hueso muy duro. No llegaba a atacar la zona del 1.1950 y se quedaba el 1.19. El 1.19, ahí no había manera de romper esa cota de precio y finalmente veíamos los descensos que esta misma semana se producía ya finalmente esa fuerte ruptura y que, como podéis apreciar, el objetivo teórico por ruptura de ese rango lateral lo tenemos en los 1.1543,4 dólares. Así que desde luego la cosa se pone fea para aquellos que estaban apostando por el euro. Bueno, vamos a ver, de hecho quizás algunos estén respirando, sobre todo las grandes empresas, ya que esto, y sobre todo el Banco Central Europeo, que no le hacía ninguna gracia ver al euro tan alto, ¿no? En niveles que desde luego pues no consideraban muy adecuados, ¿no? En estos momentos con esta pandemia del COVID-19. Bien, pues dejamos ya lo que es el mercado Forex. Hemos concluido también ese repaso por las materias primas y nos vamos a los índices bursátiles. Comenzaremos por Japón, donde tenemos en pantalla el índice Nikkei 225, gráfico mensual. De momento está salvando el mes de septiembre, que está siendo muy pero que muy duro. Esto va a ser increíble si aguantan. Nos quedan 3 jornadas por delante para concluir este mes de septiembre, que ha sido caótico. Vemos que esta semana cerraba los 23.204 puntos. Está ahí. Tenemos a tiro la zona de resistencia de los 24.000, 24.100 puntos y cuya ruptura pues nos daría señal para comprar, para buscar como objetivo teórico los 29.837 puntos. Lo tenemos ahí a la espera a ver si se produce un mes u otro finalmente esa ruptura o no. Vamos a ver. De momento sí que sabemos que la zona de los 22.000 puntos aguanta estoicamente. Ahí no hay ningún problema. Ahí es donde empezamos a ver cómo el Nikkei empieza nuevamente a tirar al alza, pero de momento lo vemos con muchas dudas. Obviamente no es un mes como para grandes procesos alcistas. No obstante, de luego ya es sorprendente que esté en positivo todavía el Nikkei 225, pero bueno, tenemos a tiro el poder atacar esa zona importante de los 24.100 puntos, cuya ruptura pues obviamente pues sobre todo trabajamos con un gráfico mensual, esto es el Nikkei en gráfico mensual, pues un cierre mensual por encima de 24.100 puntos pues ya abre la caja de las sorpresas, unas sorpresas muy gratificantes que nos podrían conducir a esos 30.000 puntos. Pero vamos a ir paso a paso. De momento, bien, ¿no? Está aguantando. Vamos a verlo en gráfico semanal. En Nikkei 225, bueno, tenemos activo un objetivo teórico por un pequeño rango lateral, que nos da objetivo en los teóricos 24.414 puntos. Bueno, pues la verdad es que no es capaz de desplegarse. Están ahí las dudas que estamos viendo. Fijaros las pequeñas velitas, son pequeñas peonzas, son velas de indecisión, el mercado está nervioso, no sabe qué hacer, sigue considerando por un lado
de que, bueno, pues esto todavía tiene tiro al alza. De hecho, curiosamente, yo creo que el gafe de lo que ha ocurrido este mes de septiembre, no sé si recordaréis que al principio, sobre todo los que estáis más interesados por leer medios de comunicación, leer periódicos económicos, ver programas también para la redundancia económicos, ¿no? Están un poco interesados por los mercados financieros. A principios de septiembre, los gestores empezaron a apostar por la renta variable. Consideraban que, uy, esto sí, ahora ya tenemos tendencia claramente alcista y ahora es cuando hay que comprar. Si antes estos puñeteros gestores se ponen a decir que hay que comprar, antes se nos viene el chiringuito abajo. Yo no sé si es que quizás lo que buscaban era el efecto contrario, es decir, buscaban que la gente, los pequeñitos, se pusieran a comprar para ellos deshacerse de sus posiciones, ¿no? Que eso sería algo para nada descartar, ¿no? De hecho, hay algunas cosillas, como explicaba ya en el vídeo de los blue chips del IBEX 35, que no me acaban de cuadrar muchísimo, ¿eh? Veo unas cosas muy raras y tengo la mosca detrás de la oreja. Pero bueno, centrándonos un poco en lo que estamos viendo con el Nikkei, pues básicamente podríamos decir que está oscilando también otro pequeñito rango lateral que iría desde la zona 29.910 puntos, que es la resistencia de ese rango lateral, y podríamos hablar de los 23.500 como zona de resistencia. Es un pequeño rango donde estamos viendo en las últimas semanas oscilando el Nikkei. Es importante que no pierda 22.900 porque entonces sí, pensar en atacar esa zona importantísima resistencia de los 24.100, pues ya os digo yo que vamos a tener que al menos dejarlo aparcado durante bastante tiempo. Al menos a ver si Donald Trump gana las elecciones y con cierta holgura, que va a ser muy complicado, como él mismo reconoció, porque una victoria de John Biden pues podría provocar ya definitivamente una gran caída de Wall Street, ¿no? Con lo cual hay que estar muy pendiente de lo que ocurra allí. Bueno, digo que la caída si gana el Partido Demócrata porque eso es lo que piensan en Estados Unidos los analistas, ¿no? Los analistas piensan que una victoria de John Biden puede ser perjudicial para Wall Street. Luego también hay algunos que piensan que incluso esto podría provocar subida de un 10%, según algunos, aunque no obstante, la mayoría de los analistas se inclinan a que una victoria, y sobre todo si tiene cierta holgura de Donald Trump, ahí sí que podría haber tirón, un nuevo tirón de cara a ese cierre de este año. No obstante, una victoria justa de Donald Trump pues también podría ser peligroso para Wall Street. Así que vamos a ver, de momento deshojando la margarita, 22.900, 23.500, vamos a ver si es capaz de romper esos 23.500 y avanzar hacia al menos alcanzar el objetivo teórico en esos 24.414 puntos. Vamos a ver el gráfico diario. Bueno, pues aquí podemos observar perfectamente sobre todo este tramo muy claro. Fijaros, a pesar de ese intento bajista, finalmente cierra por encima de los 23.017 puntos y tenemos ahí esos 23.600, es decir, estaría moviéndose entre 23.000, zona de soporte, 23.600 en el más estricto corto plazo rango lateral, que ahora mismo está más cerquita de la zona de soporte que de la zona de resistencia, desgraciadamente. Vamos a ver si continúa ese rebote iniciado en la jornada de jueves, que empezó a alejarse a 23.000 puntos y puede continuar ascendiendo. Esto va a depender mucho de lo que haga Wall Street, que de momento parece que hay un pequeño rayo de esperanza, pero que ese rayo de esperanza puede difuminarse el mismo lunes 28 de septiembre. Vamos a ver lo que ocurre porque hay, la cosa está ahí bastante tensa, pero la balanza puede cantarse estos días ya claramente por esa corrección, una corrección incluso mucho más importante, o bien lo peor, al menos en Estados Unidos, ya lo habríamos visto. Lo peor, quizás ya lo habríamos visto. Y de eso dependerá mucho porque podríamos ver nuevamente al Nikkei buscando 23.600. Vamos a ver ya el Dow Jones Industrial, gráfico a la izquierda, Dow Jones Transportes a la derecha. Aquí la verdad es que fue perfecto la semana pasada. Precisamente había habido un fallo en zona importante de resistencia. Ese fallo en zona de resistencia era bastante llamativo, podía ocurrir de todo, ya que no confirmaba realmente al Dow Jones, lo cual podía provocar caída, ya sea sido. Pero fijaros lo curioso, Dow Jones a la izquierda industrial. Mirar aquí, cerró los 27.174 puntos, va a buscar la importante zona de soporte de los 26.620 puntos
y arriba. Y arriba. ¡Ay! Fijaros qué larga mecha. Fijaros qué larga mecha. Esto es importante, la recuperación entre el jueves y el viernes. Esto da un rayito de esperanza a que mientras no perdamos los 26.620 puntos, si queréis para redondear por debajo 26.600, esto necesitará una corrección más importante y podríamos ver caída hacia la zona de soporte 25.220, 25.535 puntos, una zona también para mí muy importante por debajo de esos 26.600 puntos. Se aguanta, aquí hay opciones nuevamente. El primer paso que debería hacer sería recuperar los 27.400 puntos y por encima de 27.400 aquí hay opciones de una vuelta a buscar los 29.000 puntos. Ese es el escenario que podríamos tener si aguanta sobre 26.600 y en los próximos días pudiéramos ver esa recuperación de esa zona, por tanto los 27.400 de cara a buscar los 29.000. Por debajo de 26.600 se acabó de cualquier tipo de esperanza y nos espera esa zona 25.220, 25.535 puntos. Vamos a ver, aquí de momento estamos fijados en el Dow Jones a la derecha, la recuperación de mínimos muy importante. Aquí de hecho en el Dow Jones de transporte, como podéis ver en la última semana, fijaros, aquí primero estas dos velitas que estoy señalando, los 11.000 actuó como resistencia y posteriormente los 11.000 ha actuado como zona de soporte, lo cual es bastante interesante. Ese quizás sea un nivel a tener muy en cuenta. Su pérdida podría ser una luz amarilla. Cuidado, cuidado, cuidado. Y ya si perdemos la importante zona de los 10.800 puntos, adiós. Adiós, que ya empezamos, ya nos vamos para abajo. Ya nos vamos y vamos a ver una corrección importante. Vamos a ver una corrección importante en Wall Street, al menos con respecto al Dow Jones, tanto de transporte como el industrial. Vamos a ver una corrección. De momento le están aguantando mucho mejor que el Nasdaq. Nasdaq le están dando una grandísima paliza. Curiosamente, de que se ejecutaron esos split tanto en Apple como en Tesla. Curiosamente. Es un tema que me interesa muchísimo porque ahí hay algo que no me cuadra. No termina de cuadrarme mucho, ¿no? Porque en ese momento exacto tuvo que caer el Nasdaq, el tecnológico Nasdaq. El Dow Jones sí que ha aguantado estoicamente, nos ha dejado arrastrar, pero obviamente los niveles que os estoy indicando, los 26.600 en el Dow Jones industrial, es importante que no los pierda, y en el caso del Dow Jones de transportes hay que aguantar sobre 10.800 o se nos viene el chiringuito abajo en Estados Unidos. Gráfico semanal del Dow Jones industrial, aquí lo tenemos perfectamente, vemos esa recuperación, fijaros, desde la zona de esa zona de 26.600 puntos se produce ese rebote. De ahí podríamos tener claramente la primera zona de resistencia en los 28.175. Por encima ya está claro que la vuelta nuevamente a esa zona de máximo histórico es una opción más que factible, pero hace falta que no perdamos los 26.600 y vamos a ver si ese rebote que se inició el jueves tuvo su prolongación la jornada del viernes, pues continúa las próximas jornadas y alejan el fantasma de una corrección mucho más importante. Perder los 26.600 nos puede conducir tranquilamente a esa zona de los 24.600 puntos, sin despeinarse el Dow Jones. Bueno, vamos a verlo ahora en gráfico diario. Mirar, aquí tenemos la recuperación del jueves y el viernes. Ya anteriormente pues lo estábamos viendo en materias primas, cuando se produjo ese pequeño movimiento. Al alza ahí lo tenemos, ahí está ahora mismo esa zona, 27.400 puntos. Si esa zona cae a 27.400, pues hay opciones de continuar esa proyección al alza. Siguiente paso es a 28.175 puntos en cortito plazo y ya por encima pues ya vuelta a zona de máximo histórico, es decir, los 29.000 puntos. La clave, insisto, es no perder esa zona de los 26.000 puntos, si no acabó la fiesta. De hecho tenemos aquí la media móvil, que está ahí pululando esa zona de los 26.278 puntos, es importante no perderlo. Si rompemos la media móvil de 200, pues ya rompiendo incluso zona de soporte, pues ahí ya está esa zona esperando por debajo de los 25.000, estaremos hablando de 24.760 puntos en gráfico diario, zona de soporte. Así que un escenario que o el rebote empieza a desarrollarse en las próximas jornadas o las pérdidas de soporte van a provocar correcciones bastante importantes en el Dow Jones. Vamos a ver el gráfico del Standard Poor's 500 mensual. A la izquierda tenemos el Standard Poor's 500 ajustado a dividendos
el total retar, y a la derecha tenemos sin ajustar. Sin ajustar tenemos el cierre de los 3.298 puntos, vemos cómo desde la zona de 3.200 están intentando tirar al alza. Vamos a ver lo que consiguen estos 3 días. Hombre, para mí la tranquilidad en Standard Poor's vendría con la recuperación de los 3.400 puntos. ¿Que eso lo puedo hacer en 3 días? Me parece imposible. ¿Que lo puedo hacer no solamente los 3 días que nos queda de semana, sino a lo largo de esta próxima semana? Pues tendría que tirar fuerte. Pero si lo consigue, obviamente yo creo que esos 3.400 alejaría el fantasma de una corrección y la posibilidad de una vuelta nuevamente a máximos históricos está ahí sobre el tapete de juego, ¿eh? No se puede para nada descartar. Pero la clave está en recuperar los 3.400. Sería importante ahora mismo que no continuase este descenso. Perder los 3.200 nos puede dar lugar a una corrección buscando los 2.940 puntos en el Standard Poor's 500. Ajustado a dividendo, pues estamos viendo pues esa pequeña recuperación. Aquí la clave está en los 6.900. Por encima de 6.900 podríamos decir casi que el coco bajista de momento se ha ido. Es decir, de momento lo peor lo habríamos visto. Pero mientras estamos por debajo de 6.900 o los 3.400 el Standard Poor's sin ajustar, pues todavía la amenaza está ahí y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Vamos a ver gráfico semanal Standard Poor's 500, que aquí es donde viene ya también la salsa, como hemos visto anteriormente en el Dow Jones Industrial. Pues sí, qué curioso, qué curioso. Mirar dónde se produce la reacción al alza. Mirar dónde se produce la reacción al alza en este gráfico semanal. Justamente tantea esa zona de los 3.210 puntos, zona de soporte y tira para arriba. Ahí está la clave, ahí está la clave. No perder esta zona de 3.210, 3.200 si queréis para redondear. Por debajo la situación se nos podría complicar mucho y podríamos ver caídas en torno a la zona de 2.950, 3.000 puntos. Y esa sería la siguiente zona en caso de perder los 3.200. Se aguanta, si lo que estamos viendo el jueves y esa prolongación en la jornada del viernes continúa en los próximos días, pues obviamente aquí la idea es romper los 3.400 y para arriba, a buscar los 3.500. Y siguiente paso, pues ya por el máximo histórico y obviamente a intentar atacar los 3.600, ¿no? Vamos a ver si se consigue. De momento hay un pequeño rayito de esperanza, justamente como estamos, igual que veíamos en el Dow Jones. Mira qué casualidad. Bueno, también la casualidad existe, aunque hay quien dice que la casualidad no existe. Y perdonar, el Standard Poor's. Curioso, ¿no? Curioso que en zona de soporte clave es donde se han detenido. Esto es importantísimo, insisto, si perdemos 3.200, vamos a ver una corrección mucho más importante, lamentablemente. Bien, vamos a echar, ya que estamos aquí viendo índices, pues el IBEX 35, ya lo tenemos aquí, lo vimos la semana pasada. A la izquierda teníamos el IBEX 35 gráfico mensual ajustado a dividendos, total retar, cerraron los 19.754 puntos, hemos perdido los 20.000 puntos y bueno, pues la presión, como estamos viendo, se está aproximando a una zona importantísima, esa zona de los 19.000 puntos, 19.100, zona de soporte. Vamos a ver aquí lo que ocurre, porque de luego lo está pasando muy mal. El IBEX 35 se está quedando relegado del resto de índices bursátiles europeos y esto es lamentable, ¿no? Estamos viendo el total hundimiento del sector bancario, ese efecto por los tambores de fusión entre Bankia y CaixaBank, pues bueno, pues el efecto pues se ha difuminado bastante. Es cierto que los dos implicados, pues bueno, más o menos aguantan, pero estamos viendo bancos como el Sabadell que pierden más de un 70% este año. Estamos viendo también durísimo el castigo de Banco Santander cayendo más de un 50%. BBVA también va a la zaga, con lo cual estamos viendo el sector bancario muy tocado. Tenemos también otro gigante como era y como sigue siendo en teoría Telefónica, que también literalmente se desplomaba esta misma semana. Tanto BBVA como Banco Santander como Telefónica marcaban nuevos mínimos anuales. La situación sigue siendo muy complicada y aquí pues obviamente, como ya os comentaba la semana pasada, pues sí, yo no descarto para nada la visita a los 6.000 puntos, no la descarto, pero para nada, y solamente aquí que es el IBEX sin ajustar dividendo por encima de esos 7.600 yo vería una opción para
seria para comprar, y a lo mejor lo peor en principio podríamos haberlo visto. Mientras estén por debajo de los 7600, para mí esto desde luego lo mejor que podemos hacer en todo caso es aprovechar los rebotes para posicionarnos cortos contra el IBEX 35, ¿entendido? Como único rayito de esperanza es que recuperara los 7000 puntos un poco para quitar la presión bajista e intentar al menos ese ataque a la zona de resistencia de los 7600. Pero como estamos viendo, ese cierre a 1628 puntos este viernes, pues se aproxima bastante a la zona de soporte 6000 puntos. No olvidéis que aquí lo que estamos viendo es un rango lateral entre los 6000 11.000 puntos, y obviamente pues aquí os se produce una reacción al alza en Wall Street que intente tirar de resto de Europa, y obviamente a trancas a barrancas el IBEX 35 intente subirse también a ese rebote, sea como sea, aunque tenga que arrastrarse, porque si no obviamente pues vamos a ver los 6.000 puntos, que desde luego yo es un escenario que para nada descarto. Bien, pasamos al Eurostoxx 50, gráfico semanal, pues fuerte caída también la que ha sufrido este índice europeo, multieuropeo. Tenemos ese cierre en los 3.137 puntos. Es un índice donde hay pues valores, los que dominan el Eurostoxx 50 son principalmente valores de alemanes y franceses, ¿no? Luego también tenemos algo de algunos valores españoles, algunos italianos. Pero bueno, los que mandan son los franceses y alemanes. Aquí tenemos esta gran vela, que tenemos aquí, esta gran vela blanca, que realmente es nuestra vela dominante. Si vemos el resto de velas semanales, todos los cierres se producen entre el mínimo y el máximo de la vela dominante, lo cual ya pues en lo indicado en principio estamos en un rango lateral. Así ha continuado, como estáis viendo. Llevamos meses inmersos en ese rango lateral, oscilando entre la zona de los 3060 puntos, zona de soporte, y por arriba como zona de resistencia a los 3390 puntos. Esa caída, pues de momento, fijaros que se ha frenado en una zona de soporte, lo tenemos en la zona de los 3100, estaríamos hablando de 3100, 3130 puntos, donde hemos visto pues un pequeño movimiento al alza, es decir, que hay un intento de intentar a ver si salva esta zona de 3100 y de provocar algún tipo de rebote, ¿no? Ponernos a pensar ahora en abrir posición corta, pues bueno, pues esto es como tirar una moneda al aire. Si estamos buscando algo más allá del intradía, alguna operativa en swing trading, yo obviamente no entraría para nada, ¿no? Para aquellos que quieran buscar algo de muy cortito, insisto, swing trading como mucho, pues que aguante esa zona de los 3100 o el stop loss por debajo de 3057, si queréis en cierre diario o en TI. Por debajo de dicho nivel, 3057 en cierre diario al TIP, pues la cosa puede alarmarse, sobre todo en cierre diario podríamos ya tener una primera señal de ruptura, y si lo confirma en gráfico semanal, bueno, uno espera una caída teórica importante que podría llevarnos tranquilamente alrededor de los 2700 puntos, hay que tener mucho cuidado ahí. Lo estoy diciendo un poco a ojo, que a lo mejor simplemente pues quizás un poquito por debajo de 2800 no sea objetivo teórico, ¿no? Pero la cosa se nos puede complicar bastante, ¿no? Bueno, lo mejor es estar fuera. Si estáis buscando algo, insisto, alguna operativa de varias semanas, 2, 3 semanas o meses, aquí lo mejor es estar fuera ahora mismo. Cuando se produzca la ruptura, bien por encima de esos 3400, bien por debajo de esos 3050 puntos, pues ya tendríamos o bien abrir posición larga o bien posición corta, y ahí sí que tendríamos un pastelazo importante al alza. En principio podríamos ir a buscar los 3700 con el permiso de la zona de resistencia de los 3500, ¿no? Pero de momento pues la cosa está muy complicada, y ahora mismo la presión, como estamos viendo, está en la zona baja del rango lateral y no en la parte alta, con lo cual tenemos que tener cuidado porque la ruptura bajista podría producirse en cualquier momento, Como no intenten buscar ese rebote, insisto, vamos a ver lo que ocurre, si se tranquiliza esta semana un poco el mercado y vemos algún intento de rebote. Si no, la cosa se puede complicar mucho y podríamos tener ruptura de ese rango lateral. DAX 30 alemán, gráfico semanal, pues brutal caída esta semana. Aquí no ha habido rebote en esas últimas jornadas de jueves y viernes. Como vemos, incluso el viernes llegó a caer más de un 1%. Fijaros cómo cerró en los 12.469 puntos. Tantilla la zona de soporte de los 12.400 puntos. Ahí es donde se la puede jugar. Ahí es donde se la va a jugar
como pierde esos 12.400 puntos, nos podemos dar por perdidos, ¿no? Esto pues es una situación muy, pero que muy grave, porque podría conducirnos hacia la zona de los 11.500, 11.300. Yo creo que es una zona, desde luego, interesante, ¿no? En caso de una corrección, para ponerse largo intentando buscar algo interesante, más allá del intradía o una operativa swing trading. Yo creo que esta sería la zona clave, donde esa zona 11.300, 11.465 es una zona que a mí personalmente me gusta para buscar algún largo bonito, de estos que gustan, ¿no? De momento, pues vamos a ver, todo va a depender de los que estéis aquí pillados, porque estéis largos, es 11.400, es 12.400, perdón, por debajo de 12.400, pues insisto, se nos puede complicar muchísimo la situación y podríamos, pues obviamente, ver una mayor corrección en el DAX, ¿no? Con lo cual vamos a ver si aguanta, pues estará claro que el DAX se estaría oscilando entre los 12.400 y por arriba estaríamos hablando de los 13.500. Ese sería, en ese caso, el movimiento que estaría realizando. Pero si perdemos 12.400, pues bienvenidos a una mayor corrección en el índice germano. Vamos a ver el Bovespa. Bovespa, pues tenemos ese rango lateral, el cual había estado oscilando. Finalmente tenemos ya la ruptura, perdía la media móvil de corto plazo y ahí perfora muy levemente la media móvil de 40, que equivale a 200 en gráfico diario. Recuperación de mínimos, como veis, esa pequeña mecha que prácticamente ahí intentaban sujetarla sobre la media de 40, con lo cual yo la ruptura de ese rango lateral lo pongo de momento en duda. No obstante, si el lunes tenemos caída, aquí ya no hay nada que hacer. La ruptura es buena y, como ya he comentado en vídeos anteriores, en caso de que se produjese esa ruptura de ese rango lateral, a mí hay una zona clarísima que me gusta, que está sobre los 88.000 puntos, que es la zona para mí clave en caso de una corrección, donde podríamos buscar posicionarnos largos para un nuevo retorno. En principio buscar los 105.000 puntos y luego veríamos si se puede extender nuevamente buscando los máximos de este año 2020, ¿no? Pero, insisto, de momento todo va a depender de si el lunes cae. Está claro que la ruptura es buena y por tanto nos vamos a la zona de los 88.000 puntos, ¿eh? Muchísimo cuidado. Bien, vamos a ver el Nasdaq 100, gráfico diario. Bueno, pues tenemos aquí a la izquierda el gráfico diario, a la derecha tenemos el gráfico mensual. Vemos ahí también esa recuperación, como veíamos desde los mínimos, aguantándolo el nivel psicológico de los 11.000 puntos. Vamos a ver si aguanta ese nivel. Sería bastante interesante, porque tenemos aquí como ya la vela que tuvimos en julio actuó como resistencia al 11.000. Ahí actuó como resistencia. Vale, ahí se frena un poquito. Vale, arriba ya el mes de agosto, conquistando los 12.000. Y ahora hemos visto caída. Vemos cómo penetraba por debajo de 11.000, pero hay recuperación hacia los 11.151. Esto sería muy importante. De hecho, aquí me voy al gráfico de la izquierda, el diario. Este es el movimiento que está haciendo, un movimiento lateral. Así, para redondear, si me permitís, aunque no es exacto, sobre todo por la parte inferior, estaríamos hablando de esa zona 10.800. Si queréis, vamos a hablar 10.700, sí, 10.700, 11.200. Ese es el rango lateral en el que está inmerso. El rebote tenemos, como vemos, el jueves, viernes, aguanta. Sobre todo, fijaros, esta línea que ya teníamos trazada, fijaros cómo aguanta. Solamente hay una pequeña penetración, muy pequeñita, en la jornada del miércoles, y como ya el jueves nuevamente intenta esa recuperación, lo consigue, fijaros, por la línea que tenemos punteada, con lo cual esto es muy importante. Está aguantando esta zona. Esta zona, de momento, los bajistas no lo han conseguido romper, con lo cual hay un rayito de esperanza. Vemos esa progresión jueves y viernes. El viernes quedó en la zona de resistencia de ese pequeño rango lateral y vamos a ver si se produce la ruptura, porque esto obviamente nos puede dar una alegría, en principio buscando el 11.600, que sería un poquito, ahí básicamente el objetivo teórico es sobre 11.600, y si consigue recuperar el 11.600 podríamos, el siguiente paso para mí, 11.800, y por encima de 11.800 sí que ahí tendríamos muchas papeletas de un retorno nuevamente a buscar la zona de máximos históricos del Nasdaq 100. Pero, claro, todo va a depender que aguante los 10.800. Si los 10.800 caen, nos está esperando una zona interesante de soporte entre los 10.275 y los 10.300 puntos. Es una zona de Fibonacci y zona de soporte que interesante, y donde podría, en todo caso, en caso de ruptura bajista para los 10.800, el cierre diario, pues podríamos ver
justamente pues un retroceso a dicho nivel, y vamos a ver si ahí habría opciones de posicionarnos largos para ya buscar un rebote serio, ¿no? Un rebote que al menos pues nos lleva a recuperar pues al menos un 50% de la fase correctiva en la cual estamos inmersos en el corto plazo. Bien, vamos a ya concluir con el Bitcoin. Bitcoin, pues gráfico diario, pues la cosa no termina de cuajar, ¿no? De hecho es llamativo porque últimamente muchos que hablan de Bitcoin, sobre todo en Estados Unidos, que es lo que yo sigo pues habitualmente, los grandes, bueno, aquellos que se etiquetan como gurús o al menos son personajes bastante seguidos en Estados Unidos sobre las criptodivisas, sobre todo principalmente Bitcoin, pues están muy calladitos, ya no están con esa alegría. Todos ya empezaron a cambiar un poquito cuando empezó a subir el oro, pero estamos viendo que al igual que caía el oro, también estamos viendo cómo cae Bitcoin. La caída del oro es bastante interesante y sería quizás un factor determinante para volver a apostar por la renta variable. Ahí podría estar en juego todo, ¿no? Que el oro continuara cayendo el oro, no hay que olvidar lo que es un material precioso refugio. Cuando la renta variable se tambalea o está en una fase correctiva en un mercado bajista ya, en sí los inversores se refugian en el oro. También el Bitcoin se está considerando una criptodivisa refugio ante esa incertidumbre que es los mercados de renta variable, con lo cual nuevas caídas en el Bitcoin serían también bastante de agradecer, sobre todo para los inversores en renta variable, ¿no? Bueno, pues hemos tenido ahí un jugueteo con la zona de soporte de los 10.495, llegó incluso a caer, recuperación la jornada del jueves, cierre semanal a los 10.610 dólares, pero de momento no termina de cuajar. Sí que hemos estado viendo esa zona de 11.100 dólares, una zona, un hueso duro de roer. Para mí la clave para pensar que lo peor haya acabado, en el Bitcoin sería la recuperación de los 11.300 dólares. Por encima de 11.300, yo creo que ahí sí que podríamos decir que ya lo peor ha podido ya pasar. Lamentablemente, la clave por abajo, la reanudación de esa fase correctiva, vendría con la pérdida de 10.000 dólares. Como hay caigan los 10.000, prepararos porque podríamos ver caídas mucho más importantes, quizás buscando zonas como pueden ser los 8.645 dólares. Vamos a tener, en medio tendríamos algún nivel que habría que trazar alguna línea de soporte, pero podría ser un escenario más que interesante, esa zona de los 8.645 dólares, ¿no? Pero vamos a ir paso por paso, insisto, eso solamente por debajo de los 10.000 dólares, ya que reactivaría la tendencia bajista, ya que si en principio lo que tenemos en esta zona sobre 11.100 era ese rebote, la formación de un máximo relativo descendente, pues tenemos máximo 1, máximo 2, máximo 3, la pérdida de 10.000 nos marcaría un nuevo mínimo, con lo cual la tendencia bajista se reanudaría y este máximo que teníamos aquí se habría confirmado, era ni más ni menos que la formación de ese máximo relativo descendente, que vendría confirmado con la pérdida ya de los 10.000 dólares. Así que vamos a ver lo que ocurre. Obviamente por encima, insisto, de 11.300 yo abriría posición larga intentando nuevamente buscar los máximos de este año 2020. Así que esto ha sido todo. Como suelo decir al final de este vídeo, si os ha gustado, ya sabéis, pulgar arriba, no olvidéis suscribiros y sobre todo para que os lleguen las notificaciones de cada una de mis nuevos vídeos, pulsar a la campanita y así recibiréis una notificación de todos mis nuevos videoanálisis. Así que nada, un abrazo y que paséis un buen domingo. Hasta pronto.